ya en el segmento último de este programa, Momento de la Historia, tan especial porque está dedicado a los trabajadores dominicanos en el Día Internacional del Trabajo, pero a la vez es una forma de educar al país sobre uno de los temas que debe ser dominio histórico, cultural, educativo, que debe ser un tema que se lleve en todas las escuelas y universidades, porque si no hay sindicalismo, si no hay una comprensión del tema del trabajador y su importancia y significación, no puede haber sociedad sana y en desarrollo y en crecimiento. Y por eso, el Momento de la Historia no es ajena a esto, ni la propia historia nuestra y trayectoria puede ser ajena a este tipo de temas. Que no solamente son la batalla épica, en eso yo insisto mucho, porque para educar al país no podemos hablar solamente de la lucha de la independencia, de la batalla tal, del acontecimiento, de la guerra de abril, le dedicamos todo el espacio, pero lo combinamos con este tipo de temas que son los que forman una cultura para el bien y para el desarrollo del país. Y entonces estamos hablando con un experto, José Gómez Cerda, que ya hemos descrito, un escritor, un comunicador, un filósofo, un sindicalista combatiente y un asesor en materia de sindicalismo y en materia también de lo que es seguridad social. Ese es un tema que nos debe para una próxima visita. Pero ahora, como usted ha explicado en los segmentos anteriores, la disgregación, los enfrentamientos a veces vanos, porque a veces no tienen una base ni siquiera ideológica con peso, han requebrajado el movimiento sindical. Entonces yo quiero que usted brevemente me analice, no es el objetivo de este programa llevar ese tema como aspecto central, pero entonces ahí aterrizamos a la situación actual del movimiento sindical y sus perspectivas como último segmento de este programa. El movimiento sindical en todas partes del mundo está en crisis. En todas partes del mundo está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque la globalización, que es lo que estamos viendo ahora, el neoliberalismo, ha tenido éxito en las finanzas, ha tenido éxito en la producción, ha tenido éxito en la modernidad, pero ha sido un fracaso en los empleos. El movimiento sindical internacional en los Estados Unidos, en Europa, en los países más desarrollados, ha bajado de afiliación más de un 25% en los últimos 15 años. Y eso se debe a que los medios modernos de producción están mecanizados, están todo automatizados. Entonces la mano de obra va desapareciendo. La República Dominicana no escapa a esa situación. Si usted ve, por ejemplo, decir, la compañía dominicana de teléfono, ¿qué es lo que más ha crecido en la República Dominicana? Son los teléfonos. Tenemos más de 6 millones de celulares. Y uno dijera entonces, la compañía de teléfonos, si antes tenía 3.000 trabajadores, ahora debe tener 20.000. Pero no tiene la mitad de lo que tenía antes. Porque entonces viene una situación en la cual disgregan el empleo y crean empresas subcontratadas que usted no sabe quién es el dueño y que las empresas no lo asumen. Entonces, todas estas cosas que progresan y lo que más ha crecido es las comunicaciones. Entonces eso no se gana el empleo suficiente de cómo ha aumentado. Entonces el desempleo es el gran enemigo no solamente del sindicalismo, sino de todas las cosas sociales. ¿Por qué? Porque no crecemos al mismo nivel. Usted oye las estadísticas de los gobiernos y dice que creció el Producto Interno Bruto, que creció la economía, que creció todo. Ahora, ¿cuáles son los niveles de pobreza? Tenemos más niveles de pobreza en términos general que hace 20 años. Entonces, los objetivos del milenio que quieren combatir la pobreza encuentran la dificultad que lo que se había atrasado para cumplirse en el 2015, cuando vengamos a estar en el 2015, vamos a tener más pobreza y más hambre que cuando se acordó. Y eso pasa en todas partes del mundo, no es en la República Dominicana. La informalidad, el movimiento sindical de América Latina no tiene respuesta al problema de la informalidad, porque los dirigentes sindicales estamos formados para el sector formal,
quiere decir para A la gente que industria, el trabaja, comercio. para hacer contrato colectivo, para hacer huelga. Pero el que está en el sector formal no le interesa ni la seguridad social, ni los aumentos de salario, ni las huelgas, ni los contratos colectivos, porque está ausente de todo eso. Entonces, el movimiento sindical está desarmado, está en crisis en los países desarrollados y más aún en los países subdesarrollados. Entonces, estamos en una crisis sindical. Entonces, ¿por qué estamos en la crisis sindical? Porque no hay empleo. Entonces, los empleos disminuyen. Y los empleos disminuyen, ¿con qué se hace? Tenemos nosotros personas preparadas y capacitadas, por ejemplo, para trabajar con la gente que está en las cosas modernas, de las cosas de comunicaciones electrónicas. De la tecnología. De la tecnología. No hay gente sindicalista preparado para eso, ni está la gente disponible para organizarse. Lo que antes se discutía en las universidades, cuestiones que los profesionales salían con una mentalidad ideológica, ahora no se trata nada de eso. No hay ideología en las universidades, no se discute, lo que se discute son las cosas técnicas y cuáles son las carreras más cortas y qué es lo que puede conseguir empleo, y punto. Pero no se discuten otras cosas. Entonces, como yo dije anteriormente, el sindicalismo es un reflejo de la política y la economía. ¿Cómo está la economía del mundo? Se crece en producción, se crece en números, se crece en eso, pero no hay empleo. Y los empleos son escasos, los empleos son precarios. Cada día tenemos más precariedad en los empleos. La gente ahora lo contrata a una persona, aunque sea joven, por un tiempo. Pero no es como antes, que usted trabajaba 8 horas diarias durante 5 días o 5 días y medio. Ahora es por tiempo determinado. Y eso va a venir agudizándose en la República Dominicana. Entonces, esos son problemas ajenos al movimiento sindical. Ahora, hay problemas propios del movimiento sindical. En la República Dominicana nosotros tenemos dirigentes sindicales que están estancados en sus organizaciones de hace más de 20 años y no dan paso a nuevas dirigentes. Y usted dirige una organización 20 o 25 o 30 años, ya su modelo se agotó, no puede ver cosas nuevas. Entonces aquí hay dirigentes que tienen más de 20 años. Busque cuáles eran los dirigentes del movimiento sindical hace 25 años, son los mismos que están ahora. Y si ha habido cambios, 1 o 2, pero no hay. Y eso le hace daño, eso atrofia al movimiento sindical. Hay la influencia de los partidos políticos. Hay partidos políticos, nosotros pasamos, por ejemplo, los 12 años de Balaguer, donde se destruyeron sindicatos grandes, donde se destruyeron líderes, se deportaron, se fueron a vivir. En los Estados Unidos nosotros tenemos dirigentes sindicales los más preparados y más capacitados, de empresas, de federaciones y de confederaciones, pues tuvieron que irse del país. Entonces hay factores que son propios de los trabajadores. No quiero decir que todos los factores vienen de fuera. El movimiento sindical es culpable de muchas de las crisis. ¿Qué pasa? Que en el sector informal que nosotros tenemos, ¿quiénes son los que están dirigiendo actualmente el movimiento sindical? El sector del transporte, es el sector dinámico, el sector que plantea problemas, que plantea confrontaciones. En las industrias no hay ninguna confrontación. En la zona franca, que donde hay muchos problemas, no hay confrontación. Entonces, estos problemas son propios del movimiento sindical y no se da solamente en la República Dominicana, se está dando en otros países y aquí es el reflejo de la política y de la economía. Muy bien, excelente análisis y comentario. Estamos entrando en la fase final de este programa. Yo quiero que usted me haga algunas conclusiones y reflexiones de cara al fortalecimiento y la perspectiva del movimiento sindical, de las principales demandas del momento, y la reflexión final que nos servirá, digamos, de plataforma para dejar un programa que sea de máximo interés para la teleaudiencia del momento de la historia y del movimiento sindical en general. Bueno, yo creo que el movimiento sindical dominicano está equivocado en ver a los trabajadores solamente como productores, sino también tiene que verlos como consumidores. Y el movimiento sindical debe convertirse en defensor de los consumidores, porque los consumidores somos todos. El movimiento sindical tiene que poner más atención a la seguridad social, porque la seguridad social es para todos. Porque la cuestión de la lucha del salario y el costo de la vida es una lucha perdida. Si nosotros hacemos solamente la confrontación porque nos aumenten los salarios, cuando nos aumentan 15%, el costo de la vida nos aumentan 20%, y es una lucha perdida. Entonces es mejor conseguir cosas en materia de educación, en materia de salud, en materia de protección social, que las cosas solamente del salario. Y el movimiento sindical ahí tiene que cambiar.
y tiene que ver las cosas tal como son. Y nosotros los que no tenemos nadie que nos defienda como trabajadores en lo que tiene que ver el aumento de la gasolina, el aumento de los precios, el aumento de esto. Esa es función del movimiento sindical, y el movimiento sindical es quien tiene que defender a los trabajadores. Que haya mejoría en los servicios de la seguridad social, que haya mejoría en los servicios de educación, que haya mejores vacaciones pagadas para que los trabajadores puedan disfrutar sus vacaciones, que haya mejor protección social en términos generales. Entonces, el movimiento sindical dominicano tiene que hacer una reflexión para ver por dónde se va. La lucha que tenemos todos los años de que nos aumenten el 10, el 15, el 12, y comenzamos pidiendo 50 y terminamos en 9. Es una lucha perdida, porque cuando nos aumenten los 9 nos van a aumentar en el costo de la vida el 20 o el 25%. Si no, hay que reflexionar de cuáles son las cosas que protegen al trabajador y a su familia. Y esas son las cosas prioritarias que el movimiento sindical debe enrumbarse. Y como estamos en el Día del Trabajo, que debe ser un día de reflexión, queremos colaborar para que reflexionemos todos juntos en el rumbo que debe tomar el movimiento sindical. No tenemos capacidad para enfrentar el sector informal, no tenemos capacidad para las nuevas tecnologías que hay, la industria se reduce cada vez más, los campesinos se reducen cada vez más, los ingenios azucareros están abandonados, no hay empresas de corte, no hay empresas de todo eso. Entonces tenemos que hacer una reflexión de ver cuáles son las demandas. La educación es la base fundamental para el movimiento político y para el movimiento sindical, y lo estamos abandonando, y tenemos que retomar la educación para que la gente piense, reflexione, utilice la inteligencia sobre la realidad que vive nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Hemos entrado ya en el final de este programa con una disertación hecha con brillantez, con ponderación, con un reflejo comunicacional extraordinario que llega porque surge de un hombre que hizo de la lucha sindical su existencia en beneficio de los trabajadores y del pueblo dominicano, de un teórico que ha producido 29 libros, 29 obras, y que ahora está incidiendo en el aspecto de la seguridad social, en un luchador por la causa del pueblo, cuando lo vemos aquí enfrascado en el asunto de la lucha durante la guerra constitucionalista de 1965, y en una referencia para el movimiento sindical y de trabajadores de la República Dominicana y de América, José Gómez Cerda. Hemos rendido homenaje a José Cunjar, hemos rendido homenaje a Mauricio Báez, hemos mencionado también al Indio, hemos mencionado también a Barbarín Mojica, a Julio de Peña Valdés. Se nos olvidó doña Tingó. Bueno, mamá Tingó, José del Orbe, y si usted quiere mencionar alguno de los grandes representantes del sindicalismo en la República Dominicana, es una oportunidad para despedir este programa. Bueno, más que eso yo quisiera que el 1 de mayo tomemos la reflexión de ver cómo nosotros podemos enderezar el movimiento sindical, cómo la juventud y las mujeres, que son las dos partes fundamentales, se interesan más en el movimiento sindical, porque el movimiento sindical, como la seguridad social, es para todos. Quiere decir, si estamos bien protegidos, si estamos bien defendidos, si estamos bien representados, eso nos ayuda a nosotros y a nuestra familia. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Rafael. Gómez Cerda, a ustedes gracias por preferirnos, y la verdad que es un programa que llena de satisfacción porque educa, documenta y además nos sirve de reflexión para que nosotros procuremos un mundo mejor en la República Dominicana y en toda la geografía del mundo. Gracias y hasta una próxima entrega de este programa Momentos de la Historia.